Bueno, bienvenidos. Estamos acá para empezar a comentar y a charlar un poquito sobre esta metodología de trabajo llamada la preparación física del futbolista desde la especificidad. Bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Alejandro Frega, de Argentina. He tenido la suerte de trabajar en todas las categorías del fútbol argentino y también en el exterior, como en Perú, como en México, como en Uruguay, como en Costa Rica y demás. La idea fundamentalmente tiene que ver con un modelo de entrenamiento bien específico. Entrenar realmente lo que estamos entrenando, que son jugadores de fútbol. Por ende, por eso la charla, por eso este curso, esta capacitación, se llama la preparación física del futbolista desde la especificidad. Quiero agradecerles la presencia a todos y desearles que realmente la pasen muy lindo. Vamos a ir avanzando con mi presentación. Mi nombre es profesor Alejandro Frega, soy licenciado en alto rendimiento deportivo. Tengo algunas capacitaciones hechas en neurociencia aplicada al entrenamiento, en coaching ontológico y fundamentalmente en entrenamiento para futbolistas o entrenamiento para deportes de conjunto. ¿Por qué pongo preparador y punto suspensivo? Bueno, justamente por eso, porque yo, esto de llamarme preparador físico, si bien la sigla es exactamente la misma, PF, a mí me gusta mucho más ser preparador de futbolistas, y buscar el alto rendimiento en los futbolistas, pero desde la especificidad, valga la redundancia. ¿Está? Muy bien, un poquito el recorrido por las instituciones donde estuve, instituciones del ascenso argentino, desde la primera C hasta la primera división. Lo último que hice fue este año pasado en Argentino de Quilmes, en primera división B, después estuve por Chicago, Flandria, Quilmes en muchas oportunidades, incluso como coordinador del área de rendimiento físico del fútbol juvenil, River Plate, Huracán, Rampla Junior de Uruguay. Tuve la suerte de desarrollar la tarea en la Federación Peruana de Fútbol con la selección mayor, el Cienciano del Cusco, el León de México, y todos estos clubes, Medicina, Berazategui, Defensa y Justicia, Platense, Juan Aurich de Perú, también Barraca Central, un club de Coronel Suárez de la Liga Regional, Claypole, y también tuve la suerte de trabajar en rugby en el Círculo Universitario de Quilmes y en hockey en el Club Alemán de Quilmes, en el Club Manuel Belgrano y en el Club Ferrocarril Oeste. Entonces, vamos a dar inicio a esta introducción. Cuando hablamos de preparación física, lo vamos a ir viendo de esta manera. También muchos han hablado de lo que se llama preparación atlética, siempre relacionando al preparador físico, al preparador al que hace la parte condicional con la preparación atlética, ¿verdad? Entonces se acostumbraba mucho a decir el futbolista tiene que ser un atleta. Y para mí realmente el futbolista tiene que ser ni más ni menos que un futbolista. Por ende, me gusta hablar de una preparación para los futbolistas. Bueno, esto es un poquito de historia, ¿no? Aproximadamente unos 35 años hará atrás. ¿Qué nos pasaba a los profes? Yo era muy joven, hoy no, y yo me copiaba mucho e imitaba, y trataba de aprender de los profes, de las referentes, ¿no? De acá de la Argentina, como el profe Alfredo Weber, Julio Santella, Héctor Alfano, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, realmente lo que se veía era entrenamientos con muchas cosas sacadas, extraídas del atletismo. Y yo veía eso y también era lo que se hacía en Europa. Y en Argentina siempre, acá en Sudamérica, en líneas generales, copiamos mucho los modelos europeos. Porque, bueno, eran los más adelantados, posiblemente los mejor realizados. Entonces, por ejemplo, allá por el año 91 aproximadamente, buscando material de lectura, yo tenía apenas 25, 26 años, estaba trabajando en Argentino de Quilmes por primera vez en primera división, y buscabas material, y había poco material. Y recuerdo que en la Feria del Libro de acá de Buenos Aires,
pude encontrar este libro de editorial Gimnos, español, que se llama La preparación física del fútbol basada en el atletismo. ¿Mm? Bien, así que empezamos a sacar material de lectura, material de investigación de este tipo de bibliografía, ¿verdad? Bien, hacen su entrada triunfal los preparadores físicos al fútbol. Y los comentarios que llegaban a escucharse allá en esa época, por los años 80 y pico, 90, era, mira, de fútbol sabe cualquiera, acá lo importante es la preparación física, porque hoy el que no corre no puede jugar. Esto es extraído del borrador, de un borrador que me había facilitado el profe Fernando Signorini, que fue profe de Diego Maradona, que fue profe de la selección argentina y de un montón de clubes. ¿Qué pasó? Justamente esto, pasamos a hacer entrenamientos muy largos, muy voluminosos, con mucho material extraído del atletismo. Y la verdad es que entrenábamos más bien atletas y no futbolistas. De hecho, yo también lo hacía. Yo también lo hacía. Ahora, sinceramente, no era lo que más me gustaba porque yo tuve la suerte de tener mucho tiempo, recorrer muchas instituciones y revisar el entrenamiento de distintos deportes, como el rugby, como el hockey, como el handball, el básquet, el tenis. Y yo veía en todos los lugares que iba a haber entrenamientos específicos. En el rugby se entrenaba rugby, con una pelota de rugby en una cancha de rugby. En el handball se entrenaba handball, en una cancha de handball con pelotas de handball. Y en el básquet exactamente igual, y en el vóley más todavía. Ahora yo iba a ver entrenamientos de fútbol y veía jugadores corriendo alrededor de la cancha. Entonces, lo que pasó fue eso, que no se respetaba uno de los principios primordiales del entrenamiento deportivo, tanto como el principio de la continuidad, como el principio de la especificidad. ¿Está? Entonces, al no respetar este principio, los entrenamientos de los jugadores de fútbol aquí en Argentina y en líneas generales en toda Sudamérica eran entrenamientos muy extraídos del atletismo. Fíjense, ¿no? Comentarios que se hacían en aquella época, los traigo como recuerdo simplemente para mencionarlo. A veces los profes le decían al director técnico, ¿trabajamos con pelota? No, dejá. Con pelota trabajo yo que soy el técnico, ¿no? Nada más. Y aparte, cuanto menos vean la pelota, más ganas van a tener el domingo de verla y de tocarla. Bueno, imagínense una reflexión de Fernando Signorini también en su libro. ¿Se imaginan un concertista ensayando sin el instrumento? O sea, un violinista tocando con dos palos de escoba, o un guitarrista tocando sin la guitarra, y le entrego la guitarra o el violín el día del concierto. No le va a salir del todo bien. Bueno, nos pasaba lo mismo con los jugadores de fútbol. Eran jugadores de fútbol acostumbrados a correr y a correr y a correr y a correr, pero sin tocar la pelota, sin tener toma de decisiones específicas, sin realizar actividades realmente del futbolista. Bien, fíjense el comentario en una pregunta, en un reportaje que le hacen a Lionel Messi. Dice, ¿cómo es el trabajo en España? Hablando de cuando Messi recién llegaba a España, recién estaba debutando, ¿no? Y bueno, Lionel dice, yo siempre trabajé con pelota acá en el Barcelona. Es muy diferente. Allá en Argentina te hacen correr. Bueno, ¿por qué? Porque se hacían cada vez menos, pero se hacían muchos entrenamientos muy derivados del atletismo. Entonces, por eso la charla de hoy, esta charla con la cual estamos empezando, esta introducción que estamos haciendo, es la preparación física del futbolista desde la especificidad. Queremos entrenar jugadores de fútbol como lo que son, jugadores de fútbol. Entonces, a partir de la próxima clase, nosotros vamos a iniciar el repaso de cada una de las capacidades condicionales para poder analizar cada una de las capacidades condicionales rápidamente y ver cómo estas capacidades condicionales, hechas con un criterio atlético o con un criterio específico del fútbol, tienen un formato diferente. Vamos a ver a cada una de ellas, vamos a conversar de cada una de ellas y vamos a ver ejemplos en algunos videos
de cada una de estas cualidades y cómo sería lo ideal en cuanto al entrenamiento. Entonces, espero que estén muy contentos, con muchas ganas, con mucha ansiedad por seguir escuchando un poquitito todo esto. Les agradezco la presencia y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.